de la forma más antigua de enseñar de la historia. Quiero decir, cómo se enseña en el momento del encuentro entre los actores del proceso educativo, o sea, el profesor y el alumno o los alumnos, en torno a un tema de discusión, que puede ser un aspecto teórico o en este caso concreto sería algún objeto. Objeto que, bueno, como estamos hablando de historia natural, sería lo que llamamos producciones de la naturaleza, o sea, cómo el profesor enseña a sus alumnos alrededor de un animal, de una planta, de una roca, de un mineral, de algo directamente recogido en la naturaleza. Yo me centro en el ámbito universitario, luego este mediodía habrá colegas que hablarán del uso y la enseñanza de las ciencias naturales en secundaria, pero como veremos, básicamente el proceso es más o menos el mismo. Entonces, para hablar un poquito de esta historia y hablar de cómo ha sido a lo largo del tiempo y de su potencial pedagógico en el futuro, me voy a centrar en un estudio de caso, en un caso concreto que conozco bien porque digamos que es mi ocupación rutinaria cada día, que es el caso de la colección de zoología de la Universidad París VI. Hablaré un poquito de la historia de la universidad, de la colección en concreto, contaré cómo la utilizamos y hablaré de los nuevos enfoques, de los nuevos usos que hemos dado a esa colección. Me consta, y lo iré diciendo, que colegas aquí en España y en otros países hacen cosas similares, con lo cual quiero insistir que yo, a partir de un estudio de caso, un caso concreto, trataré de generalizar para hablar del potencial perenne, del potencial permanente del estudio en torno al objeto. Y luego intentaré también vincularlo con las nuevas tecnologías, con las cosas que se han ido comentando a lo largo de estas sesiones, para dejar claro que las cosas no son incompatibles, sino más bien complementarias, que realmente las colecciones que existen en las universidades son una gran ventaja pedagógica a la hora de enseñar las ciencias naturales, un recurso educativo que en ningún momento se tiene que olvidar y que en cada instante tiene que ser revalorizado. Porque, por desgracia, muchas veces los responsables universitarios no son conscientes de ese potencial. Entonces, nos corresponde a los usuarios, de manera permanente, reclamarlo y gritarlo en voz alta: aquí tenemos una auténtica mina de oro. Entonces, como digo, voy a hablar de la colección de la Universidad París VI. Ahí tenéis una fotografía las salas están llenas de animales, porque realmente esta colección es la herencia que hemos recibido de la que pasa por ser, junto con la de Bolonia, la universidad más antigua de la historia. Es la colección de zoología que se constituyó en la Sorbona, en la Universidad de París, y con el paso del tiempo se repartió entre diferentes universidades. La Sorbona era una universidad enorme. Si habéis ido a París, estaba situada en el barrio latino porque allí hablaban en latín, precisamente por la presencia de la universidad. Y en los años 60 la masificación fue tal que era imposible de gestionar una universidad tan gigantesca. Entonces lo que se hizo es que se deslocalizaron las facultades por toda la ciudad de París. La Facultad de Ciencias se ubicó junto al Jardín de Plantas, junto a la Gare d'Austerlitz, que es una referencia para todo español que llega a París, porque es la estación a la que llegan los trenes que vienen de España. Pues ahí justo al lado está la Universidad de París VI, que es heredera de esa Facultad de Ciencias. Entonces, en los años 60 se ubicó la Facultad de Ciencias ahí. Con el tiempo, lo que eran facultades se convirtieron en universidades. A día de hoy, la ciudad de París tiene 13 universidades y la que heredó esa tradición científica fue precisamente la universidad en la que yo estoy, que se llama París VI, de manera, digamos, popular, pero que tiene un nombre mucho más bonito, es la Universidad Pierre y Marie Curie, que rinde homenaje a los esposos Curie. Entonces, simplemente, la colección de zoología, y aquí hay colegas de otras universidades, es lo más clásico del mundo. O sea, es un gran conjunto de objetos de historia natural. Tenemos todas las tipologías de objetos que caracterizan este tipo de colecciones. Hay animales naturalizados, hay esqueletos montados, piezas osteológicas, hay cajas entomológicas, hay moldes de escayola y plástico, pero pocos, ahora os diré por qué. Hay, bueno, animales en alcohol, animales en formol, todo lo que queramos. Básicamente es una colección que tiene una clara vocación pedagógica, es decir, que nosotros no somos, como en el Museo de Ciencias Naturales o en el Museo de París, una
no tenemos una colección que esté volcada en el aspecto científico. Dicho de otra manera, no tenemos series de edad, no tenemos series geográficas, no tenemos representación abundante de todos los grupos, simplemente son como pinceladas. Son objetos de un elevado valor pedagógico, objetos que tienen una alta carga de evocación, que permiten explicar cosas y que se utilizan de manera cotidiana en las clases. O sea, podemos ilustrar todos los grupos, podemos ilustrar todos los temas, pero realmente si alguien quiere hacer investigaciones en nuestra colección, más bien serían investigaciones del ámbito educativo o histórico, porque evidentemente, y en eso no intentamos ni competir con la colección del Museo de Historia Natural de París, es una colección limitada en el ámbito científico, pero muy rica en el ámbito pedagógico. Como escribo aquí, es una colección patrimonial con vocación pedagógica que es fruto de la acumulación histórica. Entonces, esos dos aspectos, el pedagógico y el histórico, irán saliendo de manera evidente a lo largo de la charla. El uso que se hace de la colección es un uso clásico. Aquí hay una fotografía antigua de principios del 20, finales del 19, no la tengo datada. El anfiteatro que veis ahí es un anfiteatro en el que yo he dado clase y que, por desgracia, se destruyó hace poco. Era la primitiva facultad, la primera deslocalización, digamos, de la Facultad de Ciencias, y ahí se dieron las primeras clases de zoología, cerquita del museo. Entonces, ese edificio siguió estando en uso. Incluso yo di clase ahí, como digo, yo llevo como 14 años en París, y luego el edificio se modificó, se hizo un instituto de física del globo, o sea, de fenómenos meteorológicos, físicos y tal, y los anfiteatros desaparecieron. Los anfiteatros desaparecieron, pero los objetos siguen en la colección, ¿eh? El esqueleto de tamandúa, el diente de elefante, el cráneo de delfín, el cráneo de gorila o el de caballo, los tenemos todos en nuestra colección, o sea que podemos reconocerlos en la colección actual. Los afiches, los pósters, lo mismo, también los conservamos. ¿Y por qué pongo esta fotografía? Porque realmente enseñar a partir de los objetos, como ya he dicho, es la forma de educar más antigua de la historia. O sea, el objeto es la realidad material del producto natural. Podemos recrearlo de mil maneras, podemos hacerle fotos, podemos hacerle vídeos, podemos hacer lo que queramos, pero si a un alumno se le pone delante de un objeto, es la propia naturaleza la que le habla. Entonces, esta forma de educar es una metodología que se conoce como la lección de las cosas. Es un recurso metodológico que surgió en el ámbito anglosajón, que se desarrolló en Estados Unidos y en Inglaterra a lo largo del siglo XIX y que en Francia adquirió una peculiaridad. En Francia derivó en lo que se llamó el museo escolar. O sea, el museo escolar era una institución que se volvió obligatoria durante el Segundo Imperio, durante la época de Napoleón III, y en aquel momento en el que hubo una gran reorganización del plan educativo, se obligaba a cada escuela, se obligaba a cada centro educativo a constituir un museo pedagógico. Eran pequeñas colecciones que heredaban la tradición ilustrada, o sea, el maestro del lugar lo primero que hacía era pasearse, buscar, y veía que la geología era característica por tal cosa o que saliendo al campo había tal tipo de insecto. Entonces, lo que era más peculiar lo metía en la escuela y en la escuela se lo enseñaba a sus alumnos. Entonces, los museos pedagógicos se extendieron en Francia a lo largo de la época de Napoleón III, el esposo de Eugenia de Montijo, y entonces esta tradición se heredó en España. Y esta tarde los colegas de los institutos nos hablarán de cómo los institutos históricos españoles albergan unas riquísimas colecciones, además entrañables, porque están hechas por profesores para sus alumnos. Su único objetivo es el de educar bien a sus alumnos, y en todos esos institutos históricos hay lo que nosotros llamamos gabinetes, pero que realmente son museos escolares creados en la tradición francesa. Entonces, ¿qué pasó en las universidades? Bueno, pues la universidad, y es una cosa que hemos heredado hasta hoy, se llama enseñanza superior, y entonces tiene un carácter elitista, si me atrevo a decirlo, que se pone como por encima de todo. Evidentemente es el final del proceso educativo, ahí la primaria, secundaria, llegas a la enseñanza superior, y entonces en Francia las universidades tenían que distinguirse. Si todos los colegios tenían un museo escolar, la universidad no podía tener un museo escolar más, con lo cual, y como digo, por ejemplo, las recreaciones no estaban bien vistas en las universidades. Las universidades francesas
tienen pocos moldes de animales, tienen pocos ejemplares desmontables en los que tú tenías, había muchos comerciantes naturalistas que fabricaban escarabajos o mariposas en cartón piedra, a los que tú les ibas quitando, pues si era un escarabajo le quitabas los élitros, luego veías las alas membranosas, le quitabas todos los elementos. Esos se ven en los institutos, pero las universidades querían enseñar a partir de la realidad total, o sea, nosotros no traemos moldes, nosotros si hace falta ir a buscar un mono raro que vive en la India, vamos y nos traemos el mono. Y entonces las universidades tienen en Francia unas colecciones de historia natural muy buenas porque enseñan la realidad del objeto, no la recreación. Entonces nuestra universidad siempre tuvo una gran ventaja y es que era la Universidad de París, vecina del Museo Nacional de Historia Natural. Y cuando se empezó a enseñar la zoología en la universidad, pequeño inciso, al igual que en España, en Francia, la zoología es una disciplina que se empezó a enseñar en el ámbito de los museos. Las primeras clases de zoología las daban los profesores conservadores de los museos de historia natural, tanto en Francia como en España. Aquí muchos somos zoólogos, por lo que he podido compartir con vosotros. Nuestro decano fue Mariano de la Paz Graels, fue el primer catedrático de zoología en España, fue director del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y él desde el museo enseñaba zoología. Al igual que en Francia, llegó un momento en que la zoología pegó el salto a la universidad y el propio Graels, que llevaba toda su vida enseñando zoología, se erigió como el primer catedrático de la disciplina y empezó a enseñar zoología en la Universidad Central de Madrid. Era el responsable de lo que podríamos hacer corresponder con los actuales cursos de doctorado, porque en aquella época únicamente uno se podía doctorar en la Universidad Central de Madrid. Era la única que podía expedir el título. Entonces, en Francia lo mismo. Nuestra universidad, como ya digo, desgajada de la Sorbona, tuvo como primeros profesores de zoología a los conservadores del Museo de Historia Natural. ¿Y cuál fue nuestra gran ventaja y la alegría de los que hoy nos ocupamos de esta colección? Pues fue que para nutrir la colección pedagógica recurrieron al museo. Ellos eran los responsables de las colecciones. Ellos sabían muy bien cuáles eran los ejemplares repetidos, cuáles eran los ejemplares de mayor valor docente. Y entonces los fueron desgajando progresivamente hacia la universidad. Y entonces hoy nosotros tenemos esta colección heredada de la Sorbona, pero simplemente pequeños ejemplos de cómo nuestro material es un material histórico. Como yo digo y le digo siempre a mis alumnos, digo, por favor me los tratáis con respeto, porque son animales que llevan apoyando la docencia desde hace más de un siglo. Como se os ocurra arrancarle una oreja, y he de decir que nunca hemos tenido actos vandálicos en las clases, nunca, los alumnos son muy respetuosos. Hombre, siempre hay uno que se vuelve y sin querer te rompe un bocal. Un bocal se dice un bote de cristal y claro, se te agobia y yo le digo, pero vamos a ver, ¿lo has hecho a propósito? Me dice, no, digo, pues ya está, o sea, le cambiamos de tubo y no pasa nada. Y entonces nosotros tenemos animales como estos, por ejemplo, ay, perdón, estoy yo con, a ver, este de aquí, el tamandúa, de momento, por las investigaciones que yo llevo realizadas, es el más antiguo, es del 1812, viene de las colecciones del Museo de Historia Natural. Tenemos animales de los que tenemos la historia reconstruida. Por ejemplo, la nutria que hay aquí se capturó en París, en el siglo XIX, o sea, París era otra cosa entonces. Es un animal que se cogió vivo al lado de la facultad y que vivió en la Menagerie, que es la casa de fieras. Murió en la Menagerie, tenemos toda su historia contada en la peana, y lo disecaron y pasó a la facultad. O, por ejemplo, el antílope de aquí, pues lo envió de Lalande. De Lalande era un naturalista que se fue a investigar por África del Sur, lo envió al museo. A día de hoy el museo no hubiese dado este animal ni loco, porque los animales de valor histórico son muy apreciados en los museos, pero en el siglo XIX pues era un antílope más de los que había enviado de Lalande desde Sudáfrica y entró en nuestra colección. O sea, simplemente hablando de los animales naturalizados para que os hagáis una idea de la riqueza de material que tenemos. A lo largo de la historia, y una vez que la universidad ya está constituida, realmente los profesores se van dando cuenta de que enseñar no es tarea fácil, de que los ejemplares que sirven a los investigadores que se acercan a ellos ya con una mirada de experto no sirven para instruir a los neófitos, a los que están empezando, y entonces empezaron a hacer compras, sobre todo a finales del siglo XIX, principios del XX, al mismo tiempo que en España, de material naturalista de carácter pedagógico. Esa fue una época dorada para este tipo de objetos en la ciudad de París. En París se instalaron comerciantes naturalistas
como Tramont, Ossou, Bobet, Deirol, nombres que suenan a los colegas de secundaria, que eran gente, y a los de universidad también, gente que vendía materiales de historia natural. Te vendían conchas, colecciones de insectos, animales naturalizados, y a partir de ahí, datando los ejemplares de nuestra colección, nos damos cuenta cómo el interés mayor ya es un interés pedagógico. Entonces encontramos ejemplares como por ejemplo este gato, que por un lado está naturalizado para ver la piel y por el otro lado tiene el esqueleto para ver cómo, por ejemplo, un quiridio está compuesto de 3 segmentos y en el interior tiene vísceras hechas de cera. O sea, es todo un compendio de anatomía en una sola pieza pedagógica, de utilización pedagógica. Aquí el pobre está un poquito afectado, el bogavante y no nos atrevemos muy bien a restaurarlo porque se ha descolgado de su percha y entonces simplemente es un bogavante, un crustáceo, que está descompuesto en sus artejos, en sus placas cuticulares por toda la superficie del cuerpo. Entonces permite explicar a un alumno lo que es me sale en francés, terguito, esternito, pleurito, se dice, me sale. Y entonces lo que son los diferentes artejos del cuerpo de un artrópodo. O, por ejemplo, el otro día hablaba con los colegas, en algún momento hablé de una tortuga que les apasiona, es una tortuga gigante, que es lo que llamaban en esas tiendas tortugas caja. Tortugas caja, ¿por qué? Porque tienen el plastrón cerrado por un lateral, le ponen una bisagra en el otro y se abre. Bon. Y entonces eso permite ver cómo el caparazón de una tortuga realmente es una estructura mixta que por fuera lleva escamas de origen epidérmico, pero que por dentro tiene huesos planos de origen dérmico. Y entonces también ven que las costillas, las vértebras, todo está sudado al caparazón, y eso les suscita interés y te preguntan, bueno, pero si no hay caja torácica, ¿cómo respira una tortuga? O sea, eso les hace plantear preguntas pertinentes. Y como recurso educativo, es lo más tonto del mundo, pero el ruido de la bisagra les hace reír. Y ahora veis el caparazón, y entonces el ruido de la bisagra hace que se partan de risa y se acercan a mirar. Entonces son ejemplares que todos están datados y se sabe el origen, que ya tienen esta clara vocación pedagógica. Y luego en nuestra colección tenemos también, evidentemente desde la universidad se han hecho investigaciones, tenemos lo que son depósitos de profesores y también donaciones de alumnos que se apasionan con la materia y que sigue siendo realidad hoy en día y supongo en todas las universidades, que te vienen, me he encontrado este bicho y claro, tú ves ahí el bicho y quieren que lo metas en la colección porque les gusta. Y entonces el ejemplar que he puesto aquí es un celacanto enorme, lo he puesto así, esto es como estaba, al final de la charla veréis cómo está. Es un ejemplar, el número 36, que fue capturado de la especie en las Islas Comores, o sea, fue una especie que fue un boom en aquel momento porque se conocían fósiles similares y fue el animal que dio origen a la expresión de fósil viviente, porque a partir del registro fósil se encontró una especie viva que correspondía exactamente con lo que se conocía en paleontología. Y entonces las Comores estaba dentro del ámbito del área francófona o de influencia colonial francesa y fue el Museo de Historia Natural de París el que se dedicó a estudiar el celacanto. Entonces, en el Museo de París hay tantos que uno de ellos pudo venir a nuestra universidad. Evidentemente no nos dieron el mejor. Lo que se veía por aquí, que ya no lo tiene, lo veréis al final, simplemente son lípidos que no sé cómo decirlo, se han formado ahí por efecto del formol, que ha sacado toda la grasa del cuerpo del animal, porque el animal lo habían estudiado para anatomía interna, o sea, lo habían abierto, le habían sacado todas las vísceras y aquí veis la aleta de delante, la aleta de detrás no la tiene porque también la habían utilizado en estudios de anatomía, o sea, era un ejemplar tocado, pero a nosotros nos servía para ilustrar el grupo de los celacantos. Es un ejemplar enorme, metido en una cubeta de formol enorme, que no nos cabía en la colección y que estaba en el pasillo y al final concluiré por este mismo animal. Desde siempre y sin ser nosotros conscientes había actuado como reclamo de la colección, como bandera visible de la colección. Entonces, bueno, la presentación y ahora lo que voy a decir es que todo este material voy a abundar, digamos, en la situación actual de nuestra disciplina, tan querida por nosotros, porque yo creo que los zoólogos somos muy vocacionales. Entonces, todo este material, cuando se transfirió desde la Sorbona hasta la Universidad de París 6, se instaló en un museo pedagógico. Por suerte, el museo pedagógico sigue de pie
Va a haber que desmontarlo ahora porque nos mudan. No sé si habéis oído hablar del problema de amianto en mi universidad, que es el edificio más grande que existe en el planeta con amianto en su estructura más íntima. Pues entonces llevan años, desde que yo llegué allí, llevan años quitando el amianto. Entonces el proceso de limpieza ha llegado a los locales de zoología y de aquí a 2 años tenemos que cambiar la colección de sitio. O sea, vamos a tener que desmontar el museo pedagógico y instalarlo de nuevo con un enfoque más moderno, pero hemos recuperado la misma superficie, nos hemos desenvuelto bien para no perder espacio. Entonces, simplemente, en los años 60, cuando se instaló la Facultad de Ciencias, los profesores de zoología crearon un museo didáctico, un museo pedagógico de zoología. Ocupa una extensión de 170 metros cuadrados y si doy este dato es simplemente para que se vea la importancia que la zoología tenía en los años 70 como materia curricular del estudiante de biología. O sea, todo biólogo que se preciara del título tenía que tener un conocimiento muy profundo de zoología. Era una asignatura que se veía a lo largo de varios años y en ese museo escolar pedagógico, lo que se pretendía era mostrar parte de los ejemplares de la colección con explicaciones que permitieran al alumno, fuera de sus horas de clase, entrar en el museíto, mirar los ejemplares y revisar, por ejemplo, en este caso, lo que es una suspensión iostílica de la mandíbula de un celáceo, de un tiburón. Entonces veía bien cómo está organizada la mandíbula de un tiburón en la realidad, o sea, un cráneo, y en la representación, en el esquema, lo que le permitía comparar. Pequeña anécdota. Los esquemas, los dibujos están hechos por un exiliado español que se fue a París después de la Guerra Civil. Entonces, este museo pedagógico ha permanecido en pie, como digo, hasta el día de hoy y estudiándolo nos hemos dado cuenta de esa riqueza histórica. Una riqueza histórica que va más allá de las ciencias naturales porque, evidentemente, la Sorbona es un referente cultural en Francia. Entonces, hemos visto, por ejemplo, yo no podía pasar por Sevilla sin hablar de corzos, porque he hecho yo la tesis aquí sobre el corzo, pues colocando las vitrinas, esta cabeza de corzo es un baretito, un macho de 1 año, la estuvimos catalogando, la cambiamos de sitio y al darle la vuelta vimos que tenía aquí toda una inscripción y voilà, que el animal fue capturado por el propio Napoleón III. O sea, es un ejemplar que tiene mucho valor y encima recibió una medalla de una exposición universal porque el proceso de taxidermización era totalmente innovador, cosa que todos ignorábamos. Bastó con descolgarlo, darle la vuelta y nos enteramos todo que había tué par l'empereur, matado por el emperador. O sea que hay piezas de un elevado valor histórico. Entonces, ¿por qué hablo de este museo pedagógico? Pues la idea que yo quiero transmitir es que en esos años 60-70 la zoología era una disciplina con mucho peso en la formación de los biólogos. ¿Qué pasa a día de hoy? Y es una queja que yo he oído ya repetidas veces en estas jornadas y de la que soy consciente. Hemos perdido muchísimas horas de docencia, hemos perdido muchísima presencia en los currículos. En Francia, ¿por qué? Pues en Francia, y lo comentaba con colegas ayer, es aún más evidente que en España. A mí me daba gusto ver cómo hablabais de reconocimiento de huellas en el campo, de ficheros de excrementos, de cosas que realmente forman a los naturalistas. O sea, lo que distingue a un biólogo de bota. O sea, es realmente un placer oírlo. ¿Por qué? Porque en Francia esa formación naturalista se ha perdido en la mayor parte de las universidades. El motivo es fácil, o sea, en Francia hubo unos grandes investigadores, Jacob y Monod, que recibieron un premio Nobel por unas investigaciones sobre una molécula fundamental en el estudio de la vida, el ADN, y a partir de ahí toda la política universitaria en biología francesa basculó hacia el lado molecular y celular. Las universidades fueron desentendiéndose de sus asignaturas de lo que se llama actualmente biología de los organismos, hasta el punto que lo comentaba ayer, de que en mi universidad la heredera, y a usted le va a doler, o a ti te va a doler, la heredera de la Sorbona, mi universidad ha perdido su herbario universitario. En mi universidad los estudiantes no estudian botánica, no te distinguen una umbelífera de una labiada o lo que sea, y la botánica se reduce a la fisiología celular. Fisiología vegetal, biología molecular. En zoología, y en mucho gracias a la colección, hemos conseguido mantenernos dentro del currículum docente, pero hemos perdido horas. O sea, yo cuando llegué a la Universidad de París dábamos dos zoologías completas de 1 año entero. O sea, durante 2 años los estudiantes estudiaban zoología. Hoy tenemos 2 cuatrimestres. 2 cuatrimestres y en años separados. O sea, que ellos estudian 4 meses zoología, tienen luego un cuatrimestre en el que no ven la zoología y vuelven a estudiar zoología al año siguiente. Con lo cual, digamos que hacemos lo que podemos con muy poquitas horas. ¿Qué ha pasado? Que lo mismo que la asignatura pierde poder, la colección empezó a languidecer. La colección empezó a languidecer
perdías presencia, causa desmotivación. Esos 170 metros se fueron pasando de ser un museo pedagógico a convertirse en un almacén de material y la colección perdió básicamente visibilidad. Llegó el gran problema de esta universidad, el gran chantier, como dicen ellos, la gran obra de quitar el amianto, y claro, si tú tienes que cerrar aulas para quitar el amianto, necesitas espacios nuevos para colocar a los alumnos. Y entonces, claro, la colección se volvió súper golosa, porque eran muchos metros cuadrados, muy poquita utilización, la desmontamos, nos decían, no lo vamos a tirar, lo almacenamos. Pero almacenar una colección de zoología en un sótano quiere decir que dentro de X años no queda nada. Entonces ahí fue una batalla de todo el equipo de profesores y empezamos a replantearnos el futuro de la colección. Fuimos conscientes de que había habido un abandono y fuimos conscientes de que había que reaccionar. Entonces a partir de aquí empieza la innovación, es como lo que hemos hecho con esta colección histórica para conseguir darle visibilidad, para conseguir hacer de ella una especie de faro de lo que es la enseñanza de la zoología, para lograr que se conozca y para impedir que se pierda. Y entonces a partir de ahí empieza todo el proceso del que hemos ido desarrollando, y simplemente es el único texto, lo demás son todo fotografías. Empezamos pues, por preguntarnos, ¿realmente les interesa a nuestros estudiantes la zoología? ¿Realmente les apetece manipular cráneos y ver insectos pinchados? Y entonces hicimos encuestas en alumnos que habían cursado la asignatura. Y para nuestra satisfacción, la inmensa mayoría lamentaban no tener más animales. Y el comentario era siempre el mismo. Es que ¿por qué no nos sacan más? Es que estamos hartos de enseñanza teórica, lo que queremos ver son bichos, porque nosotros no podemos tocarlos, porque queremos manipularlos, tenían que sacar más animales en clase. Entonces nos dimos cuenta que la lección de las cosas como recurso pedagógico seguía de perpetua actualidad, y es que pasa, y siempre lo estará, por mucho que se hayan reproducido las meninas. La sensación que uno experimenta en el prado delante de las meninas es que no es la misma. Y entonces aprender a partir de los objetos siempre estará de permanente actualidad. Entonces nos dimos cuenta de que realmente el enfoque pedagógico servía, pero también nos dimos cuenta de que el problema es que la colección en sí, como unidad, había perdido visibilidad. La mayor parte de los alumnos no sabían que existía la colección, que podían acceder a ella, realmente se habían puesto muchas trabas. Por ejemplo, para entrar en la colección había que pedir una llave, tenían que acompañarte, digamos que se había ido borrando poquito a poquito. Y entonces a partir de ahí nos dimos cuenta de que había que actuar en dos frentes. Por un lado, dar satisfacción a los alumnos, sacar más ejemplares en clase para que ellos pudieran trabajar, y por otro lado, trabajar la colección en su conjunto, porque realmente era un patrimonio, una herencia riquísima que podría, digamos, ponerse en valor en beneficio de la asignatura. Y entonces ahí, simplemente, como ya digo, lo que vienen son fotos, empezamos a analizar los problemas de la colección y vimos que había problemas para la utilización de las salas, había demasiada acumulación de objetos, necesitábamos disponerlos de otra manera, gran parte de los objetos estaban acumulados en los armarios, no eran visibles desde el exterior, había un montón de erizos, un montón de topos, un montón de animales que había que sistematizar de otra forma, los grandes ejemplares estaban subidos en los armarios y mal conservados, los pasillos de la colección estaban llenos de esqueletos y otros objetos que incluso eran incompatibles con las normas de seguridad. Había que darle un nuevo aire a los locales de la colección. Por otro lado, si íbamos a abrirla de una manera mucho más evidente a un público cautivo, como se usa en el ámbito de los museos, como eran nuestros propios alumnos, teníamos que ser conscientes de los riesgos que corrían, no solo los alumnos, sino también los propios objetos. Entonces, ya diré cómo, empezamos a hacer estudios sobre problemas asociados a darle una mayor vida a esa colección. Por ejemplo, se realizaron estudios sobre la toxicidad de los animales, porque, lo sabéis bien, en el proceso de naturalización, a partir del 19, el sistema que se impuso, se descartó la maceración vegetal, y se impuso el curtido químico a partir del jabón de arsénico. Y entonces el arsénico es un material tóxico. Entonces empezamos a ver si los animales más antiguos tenían mucho polvo de arsénico. Y evidentemente tiene mucho polvo, sobre todo en las patas, porque como en las patas se conservan parte de los deditos y tal para que el animal tenga más apariencia real, al dejar parte de tejido orgánico en dedos y extremidades se metía mucho arsénico para impedir la proliferación de hongos o de bacterias. Entonces había unos cuantos animales que nos dieron unas dosis muy grandes de arsénico
Se decidió no sacarlos, los animales que se consiguieron datar y que se veía que eran ejemplares muy antiguos tampoco se sacaron para proteger el patrimonio, y entonces más o menos se hizo una selección de los ejemplares que podían salir, se podían presentar en sala, ¿no? También se analizó el peligro para los ejemplares, había animales, por ejemplo un oricteropo, que es una especie más bien rara, pues el animal habría recibido algún golpe en algún momento, se había roto por aquí, tenía las orejas en mal estado, algunas aves estaban apolilladas, o sea que hubo que hacer todo un proceso de recuperación de lo que era la antigua colección. Ya os diré cómo, ¿eh? Y a partir de ahí nos marcamos una serie de objetivos que a día de hoy, afortunadamente, están satisfechos. Digo afortunadamente porque ahora ha tocado el momento de desmontarla para volverla a montar, pero bueno, la importancia de la colección ya ha quedado patente. Y entonces, bueno, nos marcamos objetivos sencillos, darle una mayor visibilidad entre el público principal, que era el de los estudiantes, luego hay otros públicos, como veréis, reforzar la importancia del material en la enseñanza de la disciplina, elaborar un documento de gestión, empleo y conservación que incluía un catálogo. Había algo tan sencillo como un catálogo del material, no existía. Entonces realizamos de manera urgente un catálogo Excel muy rápido, incluso para informar a los propios colegas, porque la mayor parte de los colegas que se habían formado en el ámbito de la biología molecular, en el momento de ser contratados como profesores, no se sentían capaces a la hora de guiar una visita con los alumnos. Ellos conocían un grupito, el grupito sobre el que estaban trabajando, pero si un alumno le preguntaba ¿y ese bicho qué come o dónde vive?, no se sentían muy capaces. No tenían, como digo, ese espíritu naturalista que por suerte existe todavía en España. Entonces, como no se sentían muy capaces, hubo que empezar un poquito educando a los propios profesores para que hicieran un buen uso de la colección. Entonces, ya con todos estos objetivos logrados, empezamos a enfocar de nuevo la vida de la colección. Primero, en el aspecto docente. Nos dimos cuenta de que había dos aspectos. Por un lado, los objetos en sí, que cumplían sobradamente su función en el aula, y por otro lado, la colección como material docente global. Y entonces, en la primera inmersión en la zoología, lo que hacemos es visitar la colección con los alumnos de una manera ingenua, simplemente que se paseen, porque paseándose y mirando las vitrinas de la colección van a ver animales conocidos y van a ver otros que ni siquiera habían imaginado. Entonces, esta manera de abordar la diversidad animal les permite hacerse una idea de que lo que les espera en adelante es meter orden, poner orden en aquel caos aparente que descubren por primera vez. Entonces, les vas diciendo, mira, eso es un equinodermo, esto es un anélido, esto es un molusco. Entonces, a partir de esas primeras pinceladas, ellos ya están más preparados para afrontar el estudio de la zoología. Y luego, por otro lado, a nosotros nos permite también hablar de cómo se gestiona la colección, decirles que es material a su disposición y que pueden entrar en la colección y que de hecho les animamos a que entren. Les avisas de que, bueno, es un montaje de los años 60, las clasificaciones pueden estar obsoletas, pero lo que son referencias morfológicas, anatómicas, siguen más o menos de actualidad, y entonces los alumnos empiezan a usar la colección como recurso pedagógico. En el aula, pues simplemente, y abundando en lo que se ha dicho estos días, insistimos en el uso de los animales. Normalmente, y lo digo así como comparación con España, en Francia las clases prácticas son de dos tipos. Hay por un lado lo que se llaman los trabajos prácticos, que implican manipulación, es lo que llamamos disecciones. Entonces, ahí normalmente utilizamos una especie modelo para ilustrar el plan de organización de un grupo concreto. Animales fáciles de comprar en el mercado, y entonces para enseñar un vertebrado terrestre hacemos la disección de un ratón, para enseñar un vertebrado acuático hacemos la disección de una caballa, un anélido, una lombriz, un crustáceo, la cigala, un insecto, una cucaracha, porque hay cría de cucaracha en la universidad. O sea, el organismo modelo en la clase práctica, con manipulación, los animales lo estudian mediante disección. Y luego al lado tenemos lo que llamamos los trabajos dirigidos, que son 3 horas, que son como seminarios. Es un momento en el que grupos de 25 están con un profesor y hablan sobre el grupo en concreto. Entonces, en el seminario hay una pequeña parte teórica en la que se recuerda el plan de organización y las principales características del grupo, se presenta lo que va a ser el trabajo en sala y se les da la mayor parte del tiempo para hacer un trabajo basado en problemas, que se ha abocado mucho aquí. Entonces, se les pone un cuestionario, o sea, comparando el tipo de alimentación de tal y tal animal, explica las diferencias anatómicas y trata de dar una explicación al funcionamiento del órgano que le permite conseguir la comida. Entonces, hay toda esa parte y al final
al final se hace un balance final y una corrección. Entonces, para aumentar el número de ejemplares en sala, hacemos una selección de los que nos parece necesario conocer, los ponemos en la sala y en la parte del fondo sacamos más animales de la colección, como hablabais vosotras, animales que no entran dentro del plan docente, pero que tienen peculiaridades parecidas a las que hemos visto y entonces a partir de eso se les pregunta. Entonces, hemos conseguido sacar más animales de la colección a la sala y eso nos ha permitido apuntalar mejor la docencia y el uso de la colección. Este es el estado en el que estaban muchos de los cajones de la colección a través de la ayuda de alumnos forofos de la zoología, que siempre los hay, y dándoles pequeños créditos que les permiten entrar en un máster de biodiversidad. Hemos puesto en orden colecciones de moluscos, colecciones de insectos que estaban bastante abandonadas. Ahí es verdad que es la iniciativa del propio alumno la que cuenta. Siempre hay amantes de la zoología, por suerte, y estás tú en tu despacho y te llama y te viene un chico o una chica. Messi, es que ¿le puedo ayudar en la colección? Pues sí, venga, vente y ordenamos. Entonces eso nos permite ayudar más a los más interesados. Otra cosa que hemos hecho con la colección, la hemos utilizado para darle un valor como referente, como faro de la asignatura de la zoología, y cada vez que hay un evento de cultura, no sé cómo se dice, cultura de masas o cultura popular, que se dirige a la ciudad entera de París, como por ejemplo las Jornadas del Patrimonio, la Noche Blanca, la Semana de la Ciencia, eventos de ese tipo, la colección siempre tiene una presencia dentro del campus de la universidad. Simplemente unos ejemplos, esto de aquí era unas jornadas de una semana de la ciencia que estaba dedicada al uso de los instrumentos en las ciencias. Y entonces lo que se nos ocurrió a través del estudio de los loros, los itaciformes, porque había bastantes loros en la colección, enseñar los materiales que se usan en el estudio de la zoología. O sea, tú puedes estudiar el comportamiento mediante prismáticos, ciertos materiales que usas en el campo, pero luego te puedes interesar también al organismo, o sea, tú puedes abordar el nivel organismo. Entonces tienes materiales de disección, materiales para pues, pie de rey, ¿no? Calibres, para medir los huesos. Puedes interesarte a nivel histológico, entonces tienes microscopios, montajes histológicos que te permiten saber cómo son los órganos y los tejidos de ese animal. O luego también puedes interesarte a un nivel molecular y hacer filogenias, algunas basadas en moléculas, otras en anatomía, y para eso usas máquinas de PCR, material de laboratorio. Una pequeña ilustración de los instrumentos que se usan en zoología. O esta de aquí, por ejemplo, eran unas jornadas del patrimonio, y la pregunta era, ¿cualquier objeto puede constituir un patrimonio? Entonces nosotros la pregunta respondíamos, ¿y una gallina es patrimonio? Y entonces a partir de ahí, y a partir de la colección, enseñábamos gallos y gallinas datados de la colección. Esto es una disección del sistema nervioso de un pollo, un ejemplar alemán que fue donado a Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Para resarcir a los países ocupados, los alemanes estuvieron obligados a donar material. Y luego aquí tenemos un esqueleto, o sea, en torno a la gallina, pues sí, una gallina se puede constituir en patrimonio científico porque una gallina en su humildad enseña muchas cosas. Entonces, eso es más o menos la temática. Y entonces, ¿cómo hemos hecho avanzar la colección como conjunto? Pues ahí nos dimos cuenta de una cosa, y es que la zoología como disciplina, y como decías tú, Ana, saltando el corsé académico, es que los animales le gustan a mucha gente, no solo a los estudiantes de biología. Entonces nos dimos cuenta que había mucho público potencial, público universitario, que estaba necesitando este tipo de recurso. Entonces abrimos la colección como material pedagógico en su conjunto a nuevas disciplinas. Entonces, por un lado, la colección se convirtió en terreno de estudio para los estudiantes del máster de museología. Ayer lo comentábamos, era Carmen la que hacía el comentario, creo, sí. En Francia el máster de museología tiene dos especialidades, algo que me parece mucho más lógico que el sistema español, en el que a través de cultura accedes a cualquier tipo de museo, el que te toque, uno de numismática o uno de física, da igual. En Francia hay dos especialidades, tienes museos de historia y arte y museos de ciencia y tecnología, y entonces tienes unas asignaturas comunes, ley de museos, ley de patrimonio, normativa europea, lo que tú quieras, pero luego los estudiantes de ciencia y tecnología tienen que saber los problemas de almacenamiento de formol, la toxicidad del arsénico, cosas así, ¿no? Y entonces nosotros hemos hecho de ese máster un público, digamos, privilegiado para trabajar en la colección. Y luego, por otro lado, existe el máster de lo que se llama
Bioinformática, los que utilizan todos los recursos informáticos para el estudio de la biodiversidad. Y entonces también ahí tienen todo un conjunto de materiales puesto a su disposición. Por ejemplo, lo que veis aquí, que es muy simple, es una plancha de madera con 3 patas de ave, aquí hay un pato, esto creo que es un cormorán, aunque pone un pelícano, y una focha. Entonces simplemente son 3 patas de ave con pata palmeada, o sea, son aves adaptadas a un medio acuático. Pero se ve claramente que la palma no es la misma, o sea, aquí en el pato une 3 dedos y hay un dedo que queda suelto, en los pelicaniformes une los 4 dedos y la focha lo que tiene es una pata lobulada. Entonces simplemente 3 adaptaciones a un medio acuático en 3 órdenes diferentes. Esto es fácil para un zoólogo, pero para alguien que está trabajando en bioinformática y que está haciendo un máster en elaboración de bases de datos y de conocimiento, esto es un auténtico rompecabezas, porque esto no es un pato ni una focha. ¿Esto qué es? A la hora de meterlo en una base de datos. Porque cuando tú consultas la base de datos tienes que saber que sobre esta plancha de madera tienes desde la pata de un pelicaniforme a la de una nátida. Entonces, esa reflexión en torno al objeto pedagógico ha sido 2 años de máster de una chica que ha trabajado muy bien y al final ha acabado trabajando en el INRA, el Instituto Agrónomo de Francia, que ha elaborado una base de datos y de conocimiento específicamente adaptada a los objetos pedagógicos, en la que incluye, entre otras cosas, el tipo de manipulación. Tienes la especie representada, el órgano representado, el tipo de manipulación, el tipo de montaje y hace de este objeto una unidad de tal forma que en esa base de datos nunca podríamos arrancar la pata de la focha para enseñarla por su parte, ¿no? O sea, el objeto constituye una unidad. Los de museología, por ejemplo, han hecho muchos trabajos de historia o de toxicología. Lo que os enseñaba antes de la presencia de arsénico en los ejemplares, pues es un estudiante de máster que trabajó la toxicidad de los ejemplares y al final también ahora está trabajando en el Museo de Historia Natural de Rouen, en Normandía. O, por ejemplo, es un chico este año, y luego tengo que hablar contigo porque tengo una cosa para los de Madrid, ha hecho un estudio sobre una colección de montajes de anatomía muy bonita del siglo XIX, finales del XIX, que estaban elaborados por un anatomista, por Dios, me olvida el español, anatomista de la República Checa, que se llamaba Frick, que vendía material pedagógico para todas las universidades. Entonces nosotros teníamos un conjunto muy bonito que luego descubrimos que había sido presentado en una exposición universal de París. O sea, los animalitos que están por ahí están en nuestra colección. Entonces este chico hizo un estudio histórico del origen de la colección y por otro lado hizo lo que se llama un constat d'état en francés, que es como una constatación de la conservación de la colección en su conjunto, ver cuántos ejemplares mantenían el montaje original, que se caracteriza, entre otras cosas, porque el frasco está cerrado herméticamente con una vejiga de cerdo que impedía que el alcohol se evaporara, o sea, lo que hay ahí es vejiga de cerdo, y entonces, a partir de la caracterización de ejemplares que conservaban el aspecto original, fue más o menos identificando, atribuyendo el resto de ejemplares dentro de la colección y siendo consciente del tipo de transformación que habían sufrido, ¿eh? O sea, es una investigación histórica en el seno de la colección. Otro campo más, el de la historia y el de la museología, el de la bioinformática, nuevos públicos, a ver, el arte, y me consta que en Madrid lo hacen, porque yo he visto este año, sí, una exposición preciosa hecha a partir de material de la Universidad Complutense que se llama Zoologías, que es una exposición muy bonita sobre animales y arte, en la que ponían lado a lado ejemplares de la colección con creaciones artísticas, no sé si de estudiantes de la Complutense o de gente de Bellas Artes, efectivamente. A veces manipulaban el objeto, a veces a través del objeto se inspiraban. Esto es una fotografía de un alumno, de Marc, un alumno que empezó a estudiar zoología y lo hizo muy bien porque los animales le gustaban estéticamente, o sea, es lo que digo, la zoología no es patrimonio de los zoólogos, es de toda la sociedad. Y entonces él, una vez que sacó bien sus estudios y con un conocimiento muy bueno de la anatomía, empezó a interesarse por temas de historia natural. Y esto es una auténtica reflexión de historia natural, porque es toda una serie de fotografías que él llama vertebrata y hace una reflexión precisamente sobre las colecciones. Él me decía, es que claro, lo que tenéis aquí no es naturaleza fijada, naturaleza estática. En algún momento estos animales andaban por los montes y los campos y alguien los cogió, los transformó y los deslocalizó, se los trajo de Normandía aquí a París. Entonces en algún momento esto se volvió artificial,
¿Por qué? Porque los fijaron en el tiempo y en el espacio, se convirtieron en objetos. Dice, yo lo que quiero en mi reflexión es a partir de aquí ir más allá en la deslocalización. Y entonces, esta es mi naturaleza de partida, esta colección, y yo los voy a deslocalizar de nuevo. Y entonces, esto es un esqueleto de wallaby, un cangurito, totalmente modificado en sus dimensiones. El wallaby es chiquitito, y aquí hay unas sillas diminutas. Entonces él los descontextualiza, pone una especie de habitación de estudiante recién llegado a París, ocupada por un wallaby, no por el wallaby, sino por su esqueleto. Entonces, a partir de su trabajo, hicimos también una exposición con las fotografías de Marc. Entonces, simplemente, y insistiendo en el tema de la innovación, yo creo que lo que nos ha permitido salvar la colección, darle visibilidad y al mismo tiempo salvar la asignatura, es curioso, porque la zoología, aunque tenemos poquitas horas, ya nadie se la cuestiona, ha sido el uso de la colección como esa herencia patrimonial, como esa herencia cultural y como ese gran potencial de lo que ahora se pretende con todas las reformas educativas, que es la transversalidad del conocimiento. O sea, ahora sirve a los zoólogos, pero sirve a los estudiantes de museología, sirve a los estudiantes de bioinformática, sirve a estudiantes interesados por el arte y, por ejemplo, ahora profesores de lo que más o menos se podría equiparar con una facultad de periodismo quieren venir a la colección con sus alumnos para proponerles trabajos prácticos, o sea, quieren que ellos escojan un animal y a partir de ese animal trabajen las distintas maneras de comunicar al público, o sea, que elaboren una página web, que elaboren un artículo, que elaboren un póster, que elaboren una entrevista, que hagan distintos mecanismos a la hora de presentar un objeto, que en el caso concreto de esta colección son animales, a la sociedad. Y luego lo que nos ha resultado más satisfactorio, y ya termino con esto, es el hecho de ver que realmente es el contacto con la realidad lo que despierta la vocación, o sea, es la vivencia, el encuentro cuando eres niño y has salido a una playa y de repente has encontrado que en la arena hay gusanitos y empiezas a mirar y hay más gusanitos y no son todos iguales, es esa evidencia, ese contacto con la realidad lo que empieza a despertar vocaciones y luego al mismo tiempo lo que permite patrimonializar las cosas, o sea, una identificación que va mucho más allá del mero encuentro. Como yo digo siempre, o sea, la gente de Sevilla pues está muy orgullosa de la Giralda, porque es que cada vez que ves la Giralda te quedas pasmado mirándola. Entonces la tienes integrada, es parte de tu identidad. Y nosotros nos hemos sorprendido de ver hasta qué punto los que estábamos confundidos éramos nosotros, que no le dábamos importancia a la colección, porque los alumnos, los poquitos animales que veían, los recordaban con mucho cariño. Y entonces, simplemente para acabar, el celacanto que os enseñé hecho un asco en el pasillo, pues se ha restaurado con un convenio. Tenemos la gran ventaja de tener el Museo de Historia Natural justo al lado. Hemos conseguido restaurarlo con este convenio del museo y como intercambio el museo lo presenta siempre como patrimonio de la universidad en una exposición que hay sobre la fauna abisal en el acuario de Brest, en Bretaña. Entonces hay todo un apartado dedicado al celacanto y el animal real, el ser que ya no está vivo, que lo estuvo, que representa la especie, es el celacanto de nuestra universidad. Lo han restaurado, ahora está impecable y permite ilustrar un tema de actualidad científica como es el estudio de la biodiversidad de las zonas abisales, este ejemplar. Pero nuestra sorpresa, y es lo que ha sido muy grato, es que al momento de sacarlo de la vitrina, como ya os digo, estaba en el pasillo, pues en cuanto lo sacamos de la vitrina y desapareció y estuvo perdido unos días, los alumnos empezaron a inquietarse y vinieron a preguntarnos, Messier, ¿qué ha pasado con el celacanto? Y empezamos a ver notitas en el espacio de la antigua vitrina de Volveré, dibujitos del celacanto, y nos dimos hasta qué punto el contacto con la realidad y el contacto con los profesores es fundamental en la formación de los alumnos. Entonces, para respetar el tiempo, y aunque aquí no hay ningún objeto sobre el que hablar, sí que hay un tema de discusión, yo me voy a parar aquí y les doy paso a las preguntas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Se llama el estudio, así que tú diriges. Ah, no, pues yo sí, que pregunten. Sí, porque hay... Sí. Sí, yo como siempre, más que una pregunta, un comentario. Primero te felicito porque de verdad he disfrutado de tu presentación. Gracias. Como una loca. Gracias. Y no solo porque el tema me entusiasma, sino por la forma en la que lo has expresado, me ha encantado. Hay algo que sí estoy de acuerdo contigo, yo quisiera resaltarlo.
cuando estamos hablando de nuevas tecnologías, da la sensación de que nosotros pensamos en el ser humano, que en realidad nos estamos autotransformando mentalmente en un robot, físicamente hablando. Entonces da la sensación de que metemos la nueva tecnología, todo está en el ordenador, todo está. Y nos olvidamos de la parte biológica del aprender. Entonces, yo les digo a mis alumnos y en general a las gentes que cuando aprendemos, nosotros tenemos unos ciertos sentidos que son los que le mandan la información al cerebro de lo que pasa afuera, en el que está la vista, está el olfato, está el tacto. Y en el proceso de enseñanza-aprendizaje incorporamos todos los elementos, aunque últimamente parece que nos hemos olvidado de ellos. Quiere decir, y yo que no soy sospechosa de no querer utilizar las nuevas tecnologías, y hablando del C de zoología, que es lo que más la gente conoce de mí, indudablemente, por mucho CD que yo haya hecho, nada tiene que ver con el saltamontes cuando uno lo coge en la mano. Porque para sentir cómo es la membrana que hace que un artejo se mueva con otro, tienes que tenerlo en la mano. Entonces yo creo que hay que reivindicar que para aprender tenemos que tocar, tenemos que sentir, tenemos que ver. Y todos que somos investigadores muchas veces sabemos que los resultados de nuestros trabajos científicos no deja de ser ese feeling que uno obtiene cuando ha hecho el trabajo, y realmente lo que buscamos es con qué herramienta matemática, con qué no sé qué, podemos contar a los demás ese feeling que sentimos. Quiere decir que desde ese punto de vista, y sin que olvidemos este contexto, para mí las colecciones de historia natural representan ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí. Y hay una cosa que también quiero recordar, que lo dijo Arzuaga en la conferencia del otro día, y es que él no estudia piedras, él está estudiando cosas que tuvo vida hace no sé cuántos millones de años. Pero yo cuando veo el museo y yo bajo a mis estudiantes al museo de la facultad, porque entre otras cosas yo siento que parte de esa labor la también la he hecho yo lo que quiero que entiendan es que cada una de las piezas que hay no son cosas muertas. Son cosas que recuerdan un animal que en un momento determinado estuvo caminando, estuvo saltando, defecaba, comía, no sé qué, y que gracias a esas colecciones podemos deducir por qué comía, dónde corría, en qué tiempo